Jesús, el Evangelio de los Evangelios de cada domingo, un servicio para los ministros de la palabra. En este tercer domingo de Adviento proclamamos el texto de Juan capítulo 1, versículos 6 al 8 y luego los versículos 19 al 28. Hubo un hombre elegido por Dios cuyo nombre era Juan. Él vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Juan no era la luz, sino quien venía a dar testimonio de la luz. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos desde Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿Tú quién eres? Él no se negó a responder, al contrario, confesó diciendo: Yo no soy el Mesías. Y le preguntaron: ¿Entonces qué? ¿Acaso eres tú Elías? Juan contestó: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: No. Le preguntaron: ¿Quién eres entonces? ¿Qué dices de ti mismo? Para que podamos dar una respuesta a los que nos enviaron. Juan dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien no conocen. Él viene detrás de mí y no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. El contexto nos ayuda a precisar los significados del texto. Primero, el contexto literario. Nuevamente la figura del Bautista en este tercer domingo de Adviento se resalta con especial énfasis. Ahora, según el relato de Juan, el cuarto evangelista. La primera parte de su evangelio se conoce como prólogo, 1 al 18, y lo sigue aquello que se conoce como librito o libro del testimonio, 19, 51. En ambas partes, la raíz griega mártir aparece 7 veces, ya sea como sustantivo, testigo, o como verbo, dar testimonio o testimoniar. Juan 1, 6, 8, la primera parte de nuestro texto de hoy, pertenece al prólogo de Juan. Este poema sobre el verbo en el mundo se interrumpe en 2 momentos para introducir datos sobre el Bautista. La figura que se ensalza del Bautista es la de un enviado por Dios a dar testimonio sobre la luz, y la luz es Jesucristo. Y la otra figura que se ensalza es la de un precursor, que ante la presencia de quien anuncia, Jesucristo, se retira, pues él ya cumplió su misión. Juan 1, 19, 28, la segunda parte del texto de hoy, da comienzo al libro del testimonio, y con ello a la primera semana de ministerio de Jesús, que refleja la semana en la que Dios, según el Génesis, creó todo lo que hay en la tierra. Lo de Jesús, por tanto, según este paralelo, es una nueva creación, y el Bautista no puede apropiarse de esta función de Jesucristo. De aquí que el Bautista indique con fuerza que él no es el Mesías, ni ninguno de los profetas importantes del Antiguo Testamento que se esperaban antes del Mesías, como por ejemplo Elías, Jeremías, incluso el mismo Moisés. Y por otro lado, el Bautista indica que el Mesías ya está entre la gente y que su dignidad y su misión es tal que él es indigno de desatar su sandalia, labor que solo realizaban los esclavos extranjeros, no los esclavos judíos. Contexto teológico. Las claras afirmaciones de Juan Bautista respecto a quién es el Mesías tienen por trasfondo razones apologéticas. El movimiento suscitado en torno al Bautista fue fuerte y permanente. Se extendió incluso por el Asia Menor, y en la ciudad de Éfeso se encuentra a Apolo, un misionero, que solo conocía el bautismo de Juan, y en la ciudad de Corinto se encuentra a 12 hombres en la misma condición, que solo conocían el bautismo de Juan según el testimonio de los Hechos de los Apóstoles. Muchos aún, por aquel tiempo,
tenían a Juan no solo como precursor, sino como Mesías o ungido de Dios, empañando o deslavando la labor, la misión de Jesucristo. Por eso Juan Evangelista, en su relato sobre Juan Bautista, insiste en una de sus afirmaciones. Yo no soy el Mesías, dice el Bautista, y ante él yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Contexto litúrgico. Se insiste en la figura del Bautista en razón del Adviento, es decir, en razón de la venida de Dios. Antes que Dios se haga presente por sus Mesías, hay que preparar la vida para recibirlo. Entonces, Él podrá realizar la nueva peregrinación, la que lleva al reino de Dios, comenzando por sumergir a los suyos ya no en las aguas del Jordán, sino en el misterio del Espíritu de Dios, de donde el bautizado emerge miembro de la nueva tierra prometida, que es el reino del Padre, y participa así de su vida y de su santidad. La primera parte de nuestro texto es un paralelo en contraste entre Juan y Jesús. Los versículos 7, 19 y 20 traen los verbos testimoniar, martirio, confesar, homologeo, y no negar, uk arneomai, y el sustantivo martiría, que en griego significa testimonio. Con estos verbos y sustantivos se indica la función propia del bautista encomendada por Dios. El testimonio, según Juan, requiere de tres cosas. En primer lugar, una experiencia o conocimiento cierto de personas y actos. En segundo lugar, la interiorización de este conocimiento, que se transforma en certeza respecto de lo conocido. Y en tercer lugar, la declaración o a otros del propio convencimiento. Por eso, según Juan, el testimonio tiene un carácter jurídico y por eso es sinónimo de confesar y de no negar. En el versículo 8 se dice que Juan da testimonio de la luz y que él no es la luz. La luz es una rica o tiene una rica simbología en la Biblia. En el Antiguo Testamento proviene de Dios y es símbolo de alegría y felicidad. En el Evangelio de Juan, la luz es Cristo, quien se autodefine como luz del mundo. Según Juan, la luz es lo contrario a la oscuridad o a las tinieblas, y en las tinieblas viven los espíritus impuros, cuyo jefe es Satanás. Por tanto, oscuridad, tiniebla, es el ámbito de la maldad, de todo lo que se opone a Dios. Porque en la tiniebla radica la maldad, la tristeza, y hay castigo para siempre, existe lo que Mateo llama rechinar de dientes o desesperación. Para Juan, Cristo es incompatible con las tinieblas, porque Él viene a vencer la maldad sobre el ser humano y porque Él regala a Dios, identificado con la luz y la vida. Cristo luz es quien hace al creyente hijo de la luz, arrancándolo de las tinieblas, es decir, del ámbito de Satanás y de la maldad. El bautista, por tanto, es quien viene a dar testimonio de quien vence el pecado y a Satanás, gestor de la maldad. Lo que luego va a seguir va a ser el contenido del testimonio del bautista. Esta segunda parte de nuestro relato es un interrogatorio y una identificación de Jesús por parte del Bautista. Los versículos 19 al 23 es el interrogatorio a Juan por parte de sacerdotes y levitas que representan el poder sacral. Ellos vienen del templo de Jerusalén. Los versículos 24-27, interrogatorio a Juan Bautista por parte de fariseos que representan el poder religioso y político. Versículo 28 es la información del lugar de los interrogatorios. Según el versículo 19, hay una preocupación grande en Jerusalén por lo que ocurría en relación con Juan.
al punto de enviar sacerdotes y levitas a ubicarlo y a forzar que se identificara. ¿Eres tú el Mesías o no? Esto nos muestra que las expectativas sobre el posible Mesías en tiempo de Jesús eran muy intensas, muy vivas y probablemente suscitaban controversias entre ellos. Versículo 20-21 contiene preguntas que responden a las expectativas de la gente. Hay tradiciones antiguas que enseñan que antes del Mesías tenía que aparecer Elías, que fue llevado en un carro de fuego al cielo, arrebatado de la tierra. O tenía que aparecer algún otro profeta, Jeremías, incluso el mismo Moisés, que inaugurarían el tiempo mesiánico, según el texto de Deuteronomio 18:15. El bautismo del que se habla en el versículo 25 es el bautismo de Juan, bautismo de conversión. Juan sumergía a la gente en el agua del río Jordán para que reconocieran sus pecados y así se prepararan para recibir al Mesías, al elegido de Dios. Este bautismo de Juan es diverso al bautismo del Mesías. El del Mesías da al Espíritu Santo. La expresión del versículo 27, desatar la correa de la sandalia, es de Juan y puede tener dos posibles significados. Quien desataba la correa de la sandalia de su Señor en tiempos de Jesús eran solo los esclavos extranjeros, no los esclavos judíos. Desde esta perspectiva, Juan ni siquiera se considera un esclavo extranjero ante el Mesías. Un segundo significado: si un hermano no daba descendencia a la viuda de su hermano difunto según la ley del levirato, la viuda le quitaba la sandalia ante los jefes de la ciudad y ante el pueblo. Desde esta perspectiva, el Bautista afirma que ni siquiera es digno de desatarle a Jesús la correa de su sandalia, porque el único novio, el único esposo de Israel es Jesucristo. Juan no es el Mesías, no viene a darle salvación a Israel, por lo tanto él no puede desconocer o quitarle su función, sino solo preparar su venida. En el versículo 28 se habla de Betania, pero esta no es la aldea de Marta, María y Lázaro, sino un lugar al este o al oriente del río Jordán, cerca del Mar Muerto. El mensaje lo podemos resumir en dos aspectos. La principal labor de Juan es testimoniar quién es el Mesías y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y bautizar con agua, preparando así el reconocimiento y la aceptación del Mesías. El Mesías, en cambio, será aquel que va a bautizar con el Espíritu Santo, o a sumergir, que es lo que significa el verbo bautizar en griego, o a sumergir en el Espíritu Santo. Según el evangelista Juan, el Bautista bautiza en una localidad llamada Ainón, cerca de otra localidad, Salim. Son lugares situados en el Valle del Jordán, pero de ubicación desconocida. Y también en Betania, al otro lado del Jordán, según nos dice en 1:28. Pero no se trata de la aldea de Marta, María y Lázaro, sino un lugar en la Transjordania, o más allá del Jordán, ubicado cerca del Mar Muerto, por el lado este u oriente del río, lado que está antes del ingreso a la tierra prometida. Por tanto, la actividad precursora de Juan está unida a lugares relacionados con el ingreso de Israel a la tierra prometida luego de 40 años de peregrinación por el desierto al salir de Egipto. La actividad del Bautista consiste en preparar el ingreso del Mesías y de un nuevo pueblo a la tierra prometida. Y este Mesías es el Cordero de Dios definitivo que liberará del pecado a Israel y concederá la santidad propia del Espíritu Santo de Dios, en que bautizará o sumergirá a quien crea en él.
En ocasiones, según Juan Evangelista, Jesús atraviesa el Jordán y se queda precisamente en el lugar donde antes Juan había estado bautizando. Allí se junta mucha gente en torno a él y esta gente comienza a creer en el Mesías. 10, 40, 42 del Evangelio de Juan. Por tanto, se está preparando un nuevo éxodo, y esta vez el éxodo definitivo, encabezado por el Mesías o elegido de Dios, que peregrinará con un nuevo pueblo al reino de Dios, la tierra prometida. La figura del Bautista se resalta en este tiempo de Adviento, sobre todo en el cuarto Evangelio. El drama del testimonio tiene dos personajes y un sujeto. Un primer personaje son los judíos, término con el que Juan Evangelista designa a los dirigentes de Israel que se oponen a Jesús y no quieren aceptarlo como enviado de Dios, y luego influyen para que el pueblo haga lo mismo. El segundo personaje es el Bautista, que no tiene miedo de testimoniar o confesar a Jesús como el ungido por Dios para conducir a Israel a la tierra prometida, al reino de Dios. En el centro de la controversia entre ambos, la persona y la misión de Jesús. Así también vivimos nosotros el Adviento, el tiempo de Adviento, como confrontación interna entre las fuerzas de maldad y desintegración que en cada uno de nosotros niegan a Cristo y aquellas gracias de Dios que nos llevan a la aceptación sincera del Señor, cuyo signo debiera ser la preparación de una vida según la voluntad de Dios para recibirlo como aquel niño, palabra eterna del Padre que trae la luz a la humanidad. Oramos. Padre, estás viendo cómo tu pueblo espera con fe el nacimiento de tu Hijo. Concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.